¿Y qué te parece si vas abriendo la escritura en Isaías? Isaías capítulo 29, versículo 10. Hoy traigo un mensaje para que lo medites y para que lo pongas por obra. Es un mensaje que está en Isaías capítulo 29, versículo 10, téngalo ahí listo. Lo hemos puesto como título a este mensaje, adormecimiento espiritual. Existe un adormecimiento espiritual en el pueblo de Dios. Constantemente está llegando ese adormecimiento espiritual. Pablo le llamó a ese adormecimiento espiritual en Romanos 11:8, le llamó espíritu de estupor. Es un espíritu de sueño. ¿Qué es lo que hace el sueño? Porque cuando te da sueño estás adormecido, estás cansado, y Pablo le llamó espíritu de estupor, que es un adormecimiento espiritual que a veces, en la mayoría de los casos, iglesia, llega a las personas y no se dan cuenta que lo tienen. Y cuando tú estás en un adormecimiento espiritual o en un letargo espiritual, todo se atrasa en tu vida. Y a veces no nos damos cuenta que estamos en ese adormecimiento espiritual y todo se atrasa y no pasas al otro nivel y algo está deteniendo. ¿Por qué? Porque estás entrando en un letargo espiritual. Espíritu de estupor le llama Pablo. No es un sueño físico. Este espíritu de estupor, este adormecimiento, es un adormecimiento espiritual. No es un sueño físico. Aunque sí llega a afectar ese sueño. Aunque llega a afectarte el sueño físico. Llega a darte bostezadas y todo ese tipo de cosas. El sueño espiritual. Entonces, a veces no te das cuenta y sobre todo, cuando llega ese espíritu de estupor, que le llama Pablo, ese espíritu no te da acceso a más cosas de Dios. No te da acceso a más entendimiento de Dios. No te da acceso a entender más con mayor profundidad las cosas espirituales. Tu fe no crece, tú no te desarrollas, vives al margen de lo natural. Y como estás al margen de lo natural, pues nunca vives lo sobrenatural, porque lo sobrenatural no se va a mover en algo natural. Si tu mente sigue en lo natural, no va a haber nada sobrenatural. Entonces, vives al margen de lo natural, no pasa nada sobrenatural y no pasas al otro nivel. Porque llegó ese espíritu de estupor. La Biblia habla de un hombre llamado Judas, que fue uno de los discípulos de Cristo. Judas fue uno de los 12 que Cristo escogió. De hecho, cuando Cristo escogió a sus discípulos, los escogió con un propósito de que fueran bendecidos, los escogió con un propósito de que dieran fruto. Cuando Jesús escoge también a Judas, no lo escogió pensando, este va a ser esto. No, lo escogió dándole la oportunidad de que diera fruto en la vida de Cristo, en el Evangelio, en las buenas nuevas. Sin embargo, Judas, a final de cuentas, usted sabe la historia, Judas se perdió. ¿Pero por qué Judas se perdió? Si estuvo con los 12, estuvo en el instituto bíblico mega super increíble que nunca ha existido en la vida. ¿Te imaginas tú el instituto bíblico que Jesús dio durante 3 años y medio? No ha existido ningún instituto bíblico como el de Jesús. ¿Cuántos dicen de amén? Imagínate estar en ese instituto. Judas estuvo en ese instituto bíblico junto con los 11 más. Tuvo al mejor maestro que te puedas imaginar, a Jesucristo. Tuvo el mejor líder que pueda haber existido en la humanidad. Tuvo al mejor pastor, pero se perdió. Y dice uno, ¿por qué se perdió? ¿Por qué los demás 11 no se perdieron? ¿Por qué los demás 11 sí dieron fruto? ¿Por qué los demás 11 sí hicieron la obra de Dios? ¿Por qué sí lograron tener victoria los demás 11? ¿Por qué Judas se perdió? Porque dejó entrar ese espíritu de estupor, ese espíritu de adormecimiento espiritual. Cuando tú tienes adormecimiento espiritual, no puedes ver más allá de las cosas que Dios tiene para tu vida. Se perdió, o sea, le entró un espíritu de adormecimiento espiritual donde solamente estaba pensando en la codicia, era el tesorero, estaba pensando nada más en el dinero, en la codicia, en los afanes de este mundo, y se perdió. No pasó al otro nivel. Teniendo al mejor maestro que puede haber existido, al mejor pastor, el mejor instituto bíblico, la mejor enseñanza, las mejores predicaciones. Iglesia, tú no puedes culpar a una iglesia, a un pastor,
a una predicación de que tu crecimiento espiritual no sea alto. ¿Alguien me está escuchando? Tú no puedes culpar usted deje de culpar a la gente. Si usted no está creciendo espiritualmente, es porque algo está haciendo mal usted. O no está poniendo atención, o ya le entró ese espíritu de estupor que dice Pablo, espíritu de adormecimiento espiritual, que no te ha dejado crecer y entender las cosas de Dios. Cuando tienes ese espíritu de estupor, no te deja oír la voz clara de Dios. Aunque estés oyendo una predicación, no alcanzas a entender lo que es para ti. ¿Alguien sigue todavía aquí? Entonces, Judas se perdió. ¿Por qué? Porque dejó entrar ese espíritu de estupor. Dejó entrar ese espíritu de sueño por sus afanes, porque Judas pensaba que el Mesías, que Jesucristo al que él estaba sirviendo, pensaba que los iba a hacer libres del yugo romano que estaba aconteciendo. Y como no los libraba del yugo romano y como no se levantaba en armas, pues se desesperó y él empezó a codiciar, empezó a entrar en un retardo espiritual, que al final de cuentas, usted sabe la historia, se perdió. Hay gente que cuando lee la Biblia le da sueño. No dígame, no se va a avergonzar. Pero hay gente que cuando lee la Biblia le da sueño. Es más, inclusive ya la Biblia siempre la tiene ahí a un lado de su burro y todo, pero la tiene para arrullarse nada más. Es la que me ayuda para que ya me tumbe de una vez. Pero ¿qué tal si a esa hora de la noche, cuando lees la Biblia te da sueño? ¿Qué tal si estás viendo una movie? No, hombre, te aguantas aunque te dé sueño, o más no te da sueño. Se te olvida que existe el sueño. O estás en un videojuego, y más si estás subiendo de nivel en el videojuego y ganando, hombre, no, sean las 2, 3 de la mañana, ahí estás. ¿Qué tal si estás viendo una telenovela, mujer? Ay, Señor, no empiece, pastor. Jóvenes que pueden estar con la novia horas y horas, no te da sueño. Pero ya nomás llegas a la casa y te dicen que saques el bote de la basura, no, ya te da mucho sueño. Papá, vengo cansado, tengo mucho sueño. O estás con el celular ahí en el FaceTime. En el Facebook, perdón, que FaceTime. En el Facebook y horas y horas. ¿Pero por qué cuando leemos la Biblia nos da sueño? Porque hemos dejado entrar ese espíritu de adormecimiento espiritual. Tengamos mucho cuidado, iglesia, eso frena mucho las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y a veces no te puedes explicar por qué voy tan lento en mi avance, por qué no crezco, por qué Dios no derrama esa promesa que ya desde hace tiempo me dijo que era mía, por qué esto, por qué el otro. Pues porque tienes que estar bien entregado a Dios, bien entregado a Dios, buscando de Dios, bien despierto en las cosas del Espíritu Santo, iglesia, bien despierto en la palabra de Dios, bien despierto en la palabra de Dios. ¿Y por qué razón viene ese espíritu de adormecimiento llamado espíritu de estupor que le llamó Pablo? ¿Por qué? Pues porque hay muchas razones. Porque o endureces tu corazón, o te desanimas, te metes en depresión, entra en ti incredulidad. Hay muchas razones por las cuales ese espíritu de adormecimiento entra a una persona. Porque estás en desaliento, porque estás duro de corazón, porque eres duro de oír la palabra de Dios. ¿Eres duro para obedecer lo que Dios te dijo que obedecieras? ¿O hay incredulidad? Increíble. ¿Sabes que la incredulidad, el no creerle a la palabra de Dios, hace que entres en ese espíritu de adormecimiento? Ahorita lo vamos a ver con la palabra, Dios permite que entre en ti ese espíritu de adormecimiento. Cuando tú no crees a la palabra de Dios, cuando no le crees a lo que Dios quiere hacer contigo, entra ese espíritu de adormecimiento. La incredulidad es increíble, que no somos muy fáciles, bueno, no digo somos, son, porque yo no, pero hay gente que es muy fácil de creer lo negativo. Le es más fácil creer lo negativo a creer que Dios lo puede bendecir y levantar. Les es más fácil a creer cualquier cosa negativa. Ven una película de ovnis o algo y, yo pienso que sí debe haber ovnis, yo creo, porque yo vi un documental y todo. ¿Cómo no le crees a la palabra, mijo? ¿Cómo si le crees que hombres que no, ni pueden comprobar eso? Pero ahí estás, porque son gente que son dadas a creer muy fácil lo negativo y no lo positivo. Y ahí están en incredulidad, tienen un adormecimiento espiritual. La gente que estudia todo lo de la ciencia y todo es bueno, la ciencia nos ayuda para la tecnología, para todo, pero la gente, hablo de los científicos, la gente que se dedica de lleno a la ciencia y todo eso, tienen un espíritu de adormecimiento espiritual increíble en su ser.
Y sabrán mucha ciencia y muy inteligentes y pueden sacar, y usted sabe la ciencia lo que dice, por ejemplo, acerca de la creación, dice que nosotros venimos ¿de dónde? Del mono. Y la ciencia, aunque son puras hipótesis, aunque son solo suposiciones de que venimos del mono, porque no lo pueden comprobar, nada más son suposiciones, hipótesis, aún así no creen que venimos de la creación de Dios, hechos por Dios. Si usted cree que usted viene del mono, pues allá usted. Pero yo creo que yo vengo de que Dios me creó a mí. ¿Cuántos dicen amén? Pero así es, entra en un espíritu de adormecimiento tremendo. Vamos a hablar de la escritura. Isaías, les dije, capítulo 29, versículo 10. Isaías 29, 10. Miren lo que dice la escritura. Porque Yahvé derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Versículo 11, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Ahora, pon atención, iglesia, a este pasaje, lo que nos está diciendo aquí el profeta Isaías. Empieza diciendo, porque Dios derramó, Yahvé derramó sobre vosotros, ¿qué? ¿Espíritu de qué? De sueño. ¿Quién lo dio? ¿Quién lo derramó? Dios. ¿Quién lo puso? Dios. Le está diciendo Isaías al pueblo que Dios había derramado y había puesto ese espíritu de sueño, ese espíritu de estupor sobre la gente. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, si usted analiza el contexto de todo lo que estaba pasando ahí en ese momento, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba entrando precisamente en una incredulidad. Estaban entrando en un afán en su vida, que solamente estaban preocupados por los afanes, estaban desanimados y había incredulidad en sus vidas. Y viene el profeta Isaías, les dice, pues Dios, debido a que no le creen, debido a que están tan afanados, tan preocupados en todo lo terrenal, en todo lo del mundo, Dios está poniendo un espíritu de sueño sobre ustedes. Y aunque le digas a alguien, mira, tú que sabes leer, lee lo que la palabra de Dios nos dice, no puedo porque no está sellado. Y tú a veces quieres entender la palabra de Dios y no la entiendes. Y la lees y no la entiendes. Algo está pasando. Tú tienes que leer la palabra de Dios y tienes que entender lo que la palabra de Dios te quiere decir. Tienes que hacer a un lado ese espíritu, no dejar que ese espíritu Dios lo ponga en ti porque tú has estado en tu corazón con incredulidad o has puesto tu corazón duro a lo que la palabra de Dios te ha querido enseñar. ¿Alguien está oyéndome todavía? Es importante, iglesia, es muy importante, porque puede suceder que tú ya tengas ese espíritu de estupor y no te has dado cuenta, y por eso no avanzas. Y por eso no hay crecimiento. Y dice ahí claramente, porque Yahvé derramó sobre vosotros el espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. Y dice, y le dirán a alguien que sabe leer, lee ahora esto, y él dirá, no puedo porque está sellado. O sea, Dios tiene, cuando está el espíritu de estupor sobre una persona, está sellado el entendimiento de las cosas de Dios. Aunque leas la Biblia, está sellado porque ya tienes ese espíritu de estupor. ¿Y por qué viene? Porque no le creemos a la palabra de Dios. Increíble. No puedo, dijo esta persona, porque está sellado. Habían endurecido su corazón con la codicia, el afán, la incredulidad. Pero me llama la atención, iglesia, que fue Dios el que puso ese espíritu de adormecimiento. Dios se lo mandó. ¿Por qué? Porque ve que la persona pone su corazón duro, porque le hablan una vez, le hablan otra vez, le vuelve a hablar de otra manera, de alguna manera, y no hace caso y no obedece a la palabra de Dios. Dios le manda un espíritu de adormecimiento, espíritu de estupor, para que no pueda comprender lo espiritual. Aunque ahora se decida hacerlo, no va a poder, hasta que Dios se lo quite. Aquí había una persona que, mientras yo estaba predicando, se me dormía en la predicación. Era una mujer. Por cierto, una mujer, ahí va diciendo, se dormía en la predicación, fuera jueves entre semana o fuera el domingo. Yo a veces pensaba y analizaba y decía, bueno, pues el jueves lo entiendo porque pues el jueves entre semana es ya tarde, pues ya su trabajo, todo lo que tú quieras, pues ya viene cansada, pues pobrecita. Yo decía, pues pobrecita, viene, está bien. Pero el domingo también que se me durmiera, ay, ya no está. Pero, ¿sería un espíritu de adormecimiento? No sé, yo creo que sí. ¿Verdad? Porque no es posible. O sea, si usted viene a la iglesia y se va a estar durmiendo, pues mejor quédese en su casa a dormir y duerma a gusto. Aquí va a estar todo incómodo.
Esa mujer se quedó dormida, se quedó dormida así, mira, hasta llegó un momento que yo la vi recargada así en el hombro de su hija. Nomás porque el micrófono no alcanza a agarrar todo, si no hasta el ronquido agarraba. Pero son espíritus que no deben de estar en nosotros, iglesia. Si usted viene a la palabra de Dios, viene bien despierto, dicen amén. Duerma bien la noche anterior, que se reunió con unos hermanos y todo, porque a ver cómo se les gusta reunirse y todo, que bueno, eso es muy bueno. Pues ya párenle a las 11 de la noche, ya digo, ¿saben qué, hermanos? Mañana es iglesia. Usted ponga el levante hacia ahí, ponga el orden. Ya, mañana es iglesia, no se van a estar durmiendo ahí en el culto, así es que vámonos. Pero así es, no nos permite, ese espíritu no nos permite oír y escuchar la voz de Dios, iglesia. Y entra porque la persona, o sea, Dios lo permite y lo pone en una persona cuando ya la ve a la persona que está en desánimo, que está preocupada de más, que está con demás de afanes, que está con un corazón duro. Dios le manda ese espíritu de adormecimiento espiritual para que siga ahí dormido espiritualmente, para que no escuche las buenas nuevas, para que no entienda la palabra como la debe entender. Iglesia, ese espíritu hace que no solo no oigas la voz de Dios, que tampoco la entiendas, que te confunda la palabra, cuando la palabra no confunde. No tienes acceso con ese espíritu de estupor, no tienes acceso al mundo espiritual. Y no puedes, o sea, ¿y por qué te vino eso? Porque estás de incrédulo y por no creer, se te ha cerrado todo acceso a lo espiritual. Y es peligroso, necesitamos salirnos de ahí, iglesia. Tú puedes saber, lo puedes estar teniendo ahorita y no te has dado cuenta. Por eso no avanzas. Entonces el espíritu de estupor, ¿qué viene siendo? Es la incapacidad espiritual de oír la palabra de Dios. Ese espíritu de estupor es la incapacidad de poder oír la voz de Dios claramente a mi vida. Ahora estamos diciendo, Dios, dime ya claramente qué voy a emprender, qué voy a hacer, por dónde me voy a ir, qué voy a dirigir, qué voy a decidir. Es un impedimento tremendo para que Dios te diga lo que tienes que hacer y lo que tienes que decidir. Increíble. Necesitamos aprender a oír la palabra de Dios, iglesia, sin impedimentos. Que no haya adormecimientos espirituales que nos impidan oír todas las cosas de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos de los que me están escuchando quieren oír la voz de Dios claramente a sus vidas? Si esté siempre atento usted a la palabra de Dios. Recuerde que caminamos no por vista, caminamos por fe. Entonces no sea incrédulo, no sea incrédula, caminamos por fe, no por vista. Si usted está guiando su vida por lo que están viendo sus ojos, puede que Dios en un momento dado le ponga ese espíritu de adormecimiento espiritual, porque usted sigue confiando con lo que están viendo sus ojos, no lo que Dios le ha dicho. Y le pone un adormecimiento espiritual y al rato, ay, ya hasta se me hace aburrida la iglesia. Pues, ¿por qué no te va a aburrir? Pues ya tienes el espíritu ahí puesto, que tú mismo permitiste que te pusieran, por no creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios y escuchar su palabra. Ese espíritu cierra oídos a la palabra de Dios. Vamos a la Biblia, Éxodo capítulo 6, versículo 9. Mira, vamos a ver claramente lo que sucedió aquí, con un solo pasaje, un solo versículo para empezar. Éxodo capítulo 6, versículo 9. Mira lo que le sucedió al pueblo de Israel. Mira que el desánimo, la incredulidad, pero sobre todo el desánimo, la depresión, la tristeza, hace que no oigan la voz de Dios. Muchas veces tu afán, tu preocupación, tu incredulidad, tu desánimo es más fuerte que lo que la palabra de Dios te está diciendo. Mira lo que dice la Escritura. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban. ¿Cómo dice? ¿Pero ellos qué? No escuchaban a Moisés. ¿A causa de qué? De la congoja de espíritu y de dura servidumbre. Vuelvo a leerlo de nuevo. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés, a causa de la congoja de espíritu y de dura servidumbre. Dios levanta a Moisés, dice, ve y libera a mi pueblo. Moisés no estaba en la esclavitud, El pueblo tenía ya 400 años esclavos bajo el gobierno egipcio. 400 años, si te puedes imaginar, 400 años en el mismo problema, 400 años sin salir de la situación que querían salir. O sea, eran muchos años.
Moisés no estaba en la esclavitud, Moisés estaba viviendo en un lugar llamado Madián, muy lejos de allí. Y Dios levanta a Moisés y dice, ve y liberta a mi pueblo que está esclavizado. Ve y ve y dales buenas nuevas. Escucha, iglesia, la orden que Dios le dio a Moisés, le dijo, ve y dale buenas nuevas. Ve y háblales a mi pueblo, Moisés. A través de, te voy a usar a ti, pero va a ser mi palabra, voy a ser yo el que les voy a estar hablando. Y diles, Moisés, que ya llegó su libertad, que ya llegó su victoria, que ya llegó la salida a su problema y que ya les encontré la solución a esa situación por la cual tienen 400 años batallando. ¿Eran buenas nuevas o no? ¿Eran victoria o no? ¿Era cosa para que la gente se alegrara o no? Oye, tengo muchos años con un problema, quizás tú también tienes muchos años con un problema y no se resuelve y no se resuelve. Y la palabra de Dios viene y te dice, ya, esta es la solución. Pero dice ahí claramente que ellos no escucharon a Moisés. Estaban tan enredados y metidos y en el afán y el problema y la esclavitud y el trabajo y el cansancio y la incredulidad y el desánimo y por qué Dios no, y tanta cosa, que dice que no escucharon que Moisés venía hablándoles de la victoria, hablándoles que ya venía a liberarlos, hablándoles que ya tenía la salida al problema que ya tenía años que no resolvían, 400 años. Pero dice claramente que ellos no escucharon a Moisés. Iglesia, la congoja de espíritu, el desánimo, no debe estar por encima de lo que Dios está diciéndote. ¿Alguien me está escuchando? La palabra que Dios te ha dado debe estar por encima de cualquier desánimo, de cualquier preocupación, de cualquier incredulidad, de cualquier afán, de cualquier cosa. La palabra de Dios debe estar por encima de lo que te está pasando. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estás oyendo más tu desánimo, estás oyendo más tu incredulidad que lo que Dios te está diciendo y no escuchas a Dios. Y estás en la iglesia, y constantemente vienes a oír la palabra, pero no estás escuchando. O sea, una cosa es oír y otra cosa es escuchar, no es lo mismo. Tú estás aquí oyendo la palabra de Dios, pero no es lo mismo oír a escuchar. Cuando ya tú, una vez que la oíste, la escuchas, es cuando ya la pones por obra y la asimilas y le haces digestión a la palabra. ¿Alguien está escuchando? Eso es escuchar. Dice que ellos no escucharon a Moisés, cuando Moisés les estaba trayendo ya la libertad, la bendición, era para que hicieran fiesta. No le hace que todas estaban de esclavos, pero hicieran fiesta, se alegraran. ¡Wow! Dios nos escuchó, ya nos mandó la palabra, ya nos dio la palabra de victoria, yo lo vamos a creer. No. Y a final de cuentas, ¿qué fue el resultado de todo esto? Que el pueblo se perdió en el desierto. ¿Cuántos saben esa historia? ¿Cuál fue el resultado del pueblo de Israel? Se perdió en el desierto. Porque no creyeron cuando fueron a libertarlo, se perdió en el desierto. Iglesia, a veces así estamos. Ya tienes con una situación, un problema, y no hayas cómo salir, y Dios viene con la palabra, porque es la palabra la que te va a dar la salida. No le busques más, es la palabra de Dios la que te va a dar la victoria. Y Dios te da una palabra, por una predicación, en una celda, donde quiera que, o leíste la palabra, ya Dios te dio la palabra, pero estás tan desanimado, estás tan enfrascado y tan afanado que no la escuchas cuando Dios ya te dio la salida, cuando Dios ya te dijo lo que tenías que hacer. No la escuchas. Entonces es bien importante que discernamos hoy, iglesia, y aprendas a que la palabra de Dios y lo que Dios ha escrito y ha dicho sobre tu vida y sobre tus generaciones está por encima de cualquier cosa que esté pasando, de cualquier desánimo y de cualquier depresión o tristeza que te quiera tumbar. Amén. Porque así es. Y estamos en Éxodo 6:9, donde pasó esto. Iglesia, podrás estar oyendo un muy buen mensaje, podrás oír una muy buena predicación, pero tu entendimiento queda nulo. Y puedes salir de aquí y decir, wow, mensaje estuvo tremendo, no, hasta vas y comes doble porque estás tan alegre. ¿Cuántos saliendo de aquí se van a comer? Casi todo el mundo. Y bien contento, pero luego el fruto se queda o sea, no hay fruto, tu entendimiento se quedó sin fruto. ¿Por qué? Porque no creíste o no, nomás se te hizo muy padre, muy suave, pero no, o sea, no, de veras puedes escuchar un muy buen mensaje, una muy buena predicación y quedar tu entendimiento nulo. ¿Por qué? Porque tu desánimo que traes, tu tristeza, tu inconformidad, tus quejas, están por encima de lo que la palabra de Dios te está diciendo. Y haces que todo se rompa. Pasan 1 o 2 días, no necesitan pasar ni 1 o 2 días, muchas veces ya para el lunes ya ando otra vez arrastrando.
Y Dios quiere hoy liberarte. ¿Dicen amén? Que seas libre de eso, de espíritu de tristeza y desánimo y de afán. No te va a pasar lo que le pasó a la rana. Tú sabes que la rana, si tú metes la rana en una ollita con agua, la metes allí a la rana en la agüita, pues ella está en su mundo, el agua es su mundo. Entonces la metes en la olla con agua, le metes la ranita ahí y luego la pones en la estufa y le prendes a la estufa así, pero con fuego bien lento, no le pongas así la llama, bien lentito, bajita. Se va a ir calentando la olla y el agua se va a ir calentando. Y la rana, como está acostumbrada en su mundo en el agua, pues ella andaba a seguir nadando y paseando y disfrutando. Pero se va a ir calentando. ¿Y sabes qué va a pasar? Que la ranita se va a ir, poco a poquito con la temperatura, se va a ir cociendo y no se va a dar cuenta. No va a sufrir, no va a gritar, no se va a quejar, no va a culpar a nadie. Ella va a seguir saltando y todo, porque la temperatura va subiendo, pero como es tan gradual, que no se da cuenta que se está cociendo y se llega a cocer. Se murió, pues se murió feliz. No se dio cuenta. Pero así pasa, a veces podemos tener ese espíritu de estupor que dice la palabra de Dios, que es un espíritu de adormecimiento, que viene cuando tú estás desanimado, triste, y cuando no le crees a la palabra, y no te das cuenta, y te está adormeciendo, hasta que te coces. ¿Cuántos se quieren cocer? Santo Dios. Entonces, estemos bien pendientes de eso. Lo más grave no es tanto que no escuches o que dejes de escuchar la voz de Dios. Ponme atención a esto. Eso no es lo más grave, hay algo más grave. Fíjate, lo grave no es tanto que dejes de escuchar la voz de Dios. Lo más grave es que Dios deje de hablarte. O sea, llega un momento en que ahí dice Dios, pues, o sea, te hablo por aquí, te hablo por acá, te hablo por allá, y dices, no, mejor ya voy a dejar de hablarte. Eso es desastroso. Que ya Dios y que busques y ya Dios ahora sí no te habla. Puede llegar a pasar eso. Claro, eso pasó con el pueblo de Israel, los pueblos se perdieron. Mira lo que dice ahí en Éxodo capítulo 6, estábamos en el versículo 9, pasamos al siguiente versículo 10. Mira lo que dice el versículo 10. Y habló Yahvé a Moisés diciendo, versículo 11, entra y habla al pueblo. Entra y habla al pueblo. A Faraón, y al pueblo no. A Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. O sea, llegó un momento en que Dios dijo, ya les he hablado, ya te mandé Moisés, ya les hablé mi palabra, ya les di mi palabra, les di la victoria, ya está asegurado todo para ellos, pero ellos no escuchan. Ok, Moisés, dice claramente ahí, entra y háblale, ya no al pueblo, ahora háblale a Faraón y dile que deje salir a mi pueblo. O sea, ya no le vas a hablar al pueblo, ahora le vas a hablar nomás a Faraón. Te voy yo a hablar a ti y tú le vas a hablar a Faraón, y al pueblo, cuando quiera oír palabra, que venga contigo, Moisés. Y yo voy a pasar. Moisés era el que escuchaba la voz de Dios y oía las indicaciones de Dios. El pueblo no, el pueblo tenía que venir a consultar a Moisés. ¿Cuántos saben eso? ¿Por qué? Porque llegó un momento en que Dios dijo, ya no les voy a hablar. ¿No quisieron oír? Ok, no les voy a hablar. Entonces es lo más delicado, que no vayamos a caer en eso, iglesia. Llegó un momento en que Dios diga, ok, ya te hablé por aquí, ya te hablé por allá, una y otra vez te lo he dicho y no haces caso y no obedé, y que ya mejor te dejo de hablar. Es algo tremendo, y lo hizo. Habla mejor a Faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Y como resultado, vuelvo a repetir, ¿cómo terminó? Como resultado y como consecuencia, ¿cómo terminó el pueblo de Israel? Se perdió en el desierto. Porque dejar entrar ese espíritu de estupor. Increíble. Que no seas tú uno de los que lo tengan, iglesia. Si la palabra de Dios que escuchas te suena así como parábola. ¿Cuántos de los que están aquí han estado viniendo a los estudios que he estado dando acerca de las parábolas de Jesús? Si usted no ha venido a los estudios que estoy dando de las parábolas de Jesús, venga o consiga, por favor, ya he dado varios, consiga la predicación, se la venden en $5, pero consiga los mensajes acerca de las parábolas de Jesús, está bien interesante. Ahí explicamos por qué Jesús hablaba en parábolas. Porque la Biblia dice que Jesús hablaba en parábolas. ¿Qué es una parábola? No es hablar claramente. Una parábola es hablar una historia de la Biblia, algo que sucedió, pero con significados, con significados de tal manera que tú tengas que buscarle qué quiere decir. Y así hablaba Jesús a las multitudes por parábolas. ¿Y por qué lo hacía así?
porque sabía muy bien Jesús, conocía los corazones y sabía que la gente quería escuchar y entender lo que querían entender nada más, lo que les convenía. O sea, la gente iba con el corazón dispuesto a escuchar a Jesús, pero quería nada más escuchar lo que querían escuchar, lo que les convenía. Lo que ya no les convenía, no lo querían escuchar y no le ponían atención. Por eso hablaba con parábolas. Entonces, si tú cuando oyes la palabra de Dios, la escuchas como una parábola, como que tienes que descifrarle por aquí, por ahí, y por qué no le... Mejor ponte a orar con el Señor, ponte a cuentas con Dios y arregla las cosas en tu corazón, porque a lo mejor está viniendo el espíritu de adormecimiento sobre tu corazón. Si tú tienes que oír la palabra y entenderla claramente, y lo que Dios te está hablando a ti directamente también. ¿Cuántos están aquí? Así es, la palabra de Dios. Pero si tú estás batallando para oír la contrariedad, algo está pasando. No necesitas ir a un instituto bíblico para que puedas captar la palabra de Dios, no necesitas un curso intensivo de teología, no, necesitas nomás un corazón arrepentido y estar dispuesto a creerle a Dios, a creerle a su palabra, que lo que Él dijo, eso es, y se cumple. Así es, porque es increíble, ya lo vimos ahorita, ¿quién es el que pone el espíritu de estupor que habla Pablo? ¿Quién lo puso sobre las personas? Dios. El espíritu de adormecimiento espiritual, de letargo espiritual, de un sueño para que no entiendas las cosas espirituales de Dios. Y estés así nada más superficialmente, y así vas a vivir superficialmente. Increíble. Iglesia, hasta la gente muy preparada, hasta la gente bien estudiada y muy preparada y muy inteligente, y que sabe mucho y que está muy preparada, hasta ellos tienen ese espíritu de adormecimiento espiritual. Y por mucha preparación y mucho estudio y todo, mientras no quiten ese espíritu de adormecimiento, mientras no le crean a Dios, tal como Dios dice que es su palabra y lo que hace, van a seguir con ese adormecimiento espiritual. Porque no le quieren creer a Dios, y quieren seguir en su afán, quieren seguir en sus tristezas, en sus desánimos. Hay que salir de ese espíritu de estupor, iglesia, de ese espíritu de adormecimiento, que no te deja avanzar a otro nivel, que no te deja ir más allá de lo que Dios quiere llevar. Increíble. Si el día de hoy tú te decides, iglesia, a salir de ese espíritu de adormecimiento, si hoy te decides tú a salir, ¿cómo Dios permitió que viniera ese espíritu de adormecimiento sobre la gente cuando vio gente que su corazón tenía desánimo? Cuando vio que la gente en su corazón tenían incredulidad, cuando vio que en sus corazones había desintegración, o sea, había muchas cosas que no le agradaban a Dios, Dios le manda un espíritu de adormecimiento. Porque la gente se mete en espíritu de tristeza, en espíritu de desánimo, espíritu de incredulidad, espíritu de depresión. Iglesia, Dios no te va a venir a sacar del espíritu de tristeza. Dios no va a venir a sacarte del espíritu de depresión. Tú tienes que salir de él. De veras, la Biblia es una enseña. Dios no va a venir a sacarte de ese espíritu de tristeza que tienes ya tiempo. Tú tienes que salir de esa cueva. Tú mismo te metiste en esa cueva de tristeza. Usted mismo se sale, amigo. Y una vez que se salga, Dios entonces empieza a derramar bendición, empieza a darte su palabra y te empieza a guiar lo que tienes que hacer y a bendecir tu vida. Pero eres tú el que tiene que hacerlo. Ya deja de estar en esa cueva de desánimo. Sal de esa cueva de desánimo. Nadie va a venir a sacártela, tú tienes que salir. Y una vez que salgas, entonces Dios empieza a derramar bendición. Y vamos a terminar con esta cita. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 7, versículo 12. ¿Y qué sucede cuando yo ya me determino y digo, no más espíritu de adormecimiento, no más espíritu de letargo, no más espíritu de estupor en mi vida? Yo me decido a oír la voz de Dios y a ser un creyente que le crea la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Mira todas las bendiciones que vienen. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versículo 12. Mira lo que dice. Vamos a estar leyendo del 12 al 15. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra. ¿Cómo empieza diciendo el versículo? Y por haber, ¿qué? Oído. Cuando ya te dispusiste así a oír a Dios, porque le vas a creer, dice que cuando te dispusiste a oír a Dios, dice, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra. O sea, si tú ya oyes los preceptos de Dios y oyes la palabra de Dios y los guardas y los pones por obra, nadie pone por obra ni guarda los preceptos de Dios si no los cree primero. Tienes que creerlos, quiere decir que es alguien que creyó, y por cuanto creyó, está oyendo la voz de Dios. No tiene espíritu de adormecimiento. Si por cuanto creíste y guardaste y pusiste por obra mis decretos, o sea, mi palabra, lo que yo he dicho de ti,
Dice, Yahvé tu Dios, dice el versículo, guardará contigo el pacto. ¿Cuál pacto? Las promesas, iglesia. ¿Guardará Dios contigo qué? El pacto, las promesas que Dios tiene para ti las guardará y las tiene. El pacto, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Versículo 13, mira lo que dice el versículo 13. Te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Wow. Te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre. ¿Cuál es el fruto de tu vientre? Tus hijos. Bendecirá a tus hijos. Y el fruto de tu tierra. ¿Qué es el fruto de tu tierra? Tu trabajo. Lo bendecirá. Versículo 14. Bendito serás más que todos los pueblos. Tendrás bendición más que mucha más gente. ¿Alguien está escuchando la palabra? ¿Alguien le está creyendo la palabra? ¿Alguien le va a seguir creyendo la palabra? Para que oigas la voz de Dios. Y dice el versículo 14, bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril. No habrá en ti varón ni hembra estéril. O sea, no habrá en tu casa hombre, jovencito, señorita, que sean estériles y que no puedan dar hijos, podrán dar hijos. Y no nada más está hablando de la esterilidad del vientre, iglesia, está hablando de lo que es la esterilidad. Esterilidad significa improductividad. Quiere decir que tus hijos, tu hijo, tu hija, todo lo que emprendan tendrá éxito. Es decir, que no habrá esterilidad en tu varón, en tu hembra, en tus hijos, no habrá esterilidad. Todo lo que ellos emprendan será prosperado. Y el fruto, dice, ni en tus ganados, fíjate, hasta tus ganados, hasta tus mascotas van a salir bendecidas. Tus ganados. Versículo 15. Y quitará Yahvé de ti toda enfermedad. Wow. Y quitará Yahvé de ti toda enfermedad. ¿Cuántas enfermedades? Todas. ¿Cuántas enfermedades? No dice, y quitará Yahvé de ti algunas enfermedades. No, eso no dice. Y quitará Yahvé de ti las enfermedades fáciles de quitar. No. Toda enfermedad. Iglesia, debes de saber que tu cuerpo, ahora que eres hijo, hija de Dios, tu cuerpo no está diseñado para que esté enfermo. Es para que esté sano. Y usted no acepta la enfermedad. Diga, no, esto no me pertenece. Quizás ya llegó. Tampoco vamos a ser realistas. A lo mejor ahí está, sí, ya llegó. Pero usted no la acepta y dice, es que no perteneces a este cuerpo de enfermedad. Tienes que salirte, tienes que irte. Porque la palabra de Dios así me lo dice. Y todas estas bendiciones vinieron, ¿por qué? Porque empezó diciendo el versículo, por haber oído la palabra de Dios. Ahora sí la escuchaste, ahora sí la creíste. Y dice el versículo 15, sigue diciendo, quitará Yahvé de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondré sobre ti, antes las pondré sobre todos los que te aborrecieren. O sea, no solamente voy a quitar toda enfermedad de ti, sino que también voy a todas esas plagas de Egipto. ¿Qué es Egipto? El mundo. ¿Qué son las plagas de Egipto? Son todos los males que el mundo tiene. Todos los males que le llega al mundo. Dice, todas esas plagas, todos esos males del mundo. Dice, sí los voy a poner, pero no los voy a poner sobre ti. Los voy a poner sobre aquellos que te aborrecen. Los voy a poner sobre tus enemigos. ¿Alguien está escuchando la palabra de Dios? Dios es increíble, iglesia, pero todas estas bendiciones vienen porque aprendieron a oír la voz de Dios. Porque hicieron a un lado el corazón incrédulo, hicieron a un lado el desánimo. Si hay ahorita aquí una persona que ha estado con desánimo o metida en una cueva de depresión o en una cueva de incredulidad, ya salga de esa cueva y empiece a tomarse todas esas bendiciones. Y empiece a oír una sola voz, la voz de Dios, que le dice que viene a usted. Pónganse de pie, iglesia, por favor. Le pido a los músicos que van pasando.